Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente y vamos a compartirles en este día un problema que hay en la historia. Este es el pueblo de Amalek. Amalek hasta nuestros días hoy resurge como, como el enemigo número uno de Israel. Y se levantan los enemigos de Israel y quiero compartirles la palabra Amalek, es la 6002 de Strong, que quiere decir descendientes de Esaú, su posteridad y su país. O sea, primero, este, ustedes saben que para formar un país se necesita familias. En el 6003, Amalequí, o sea, habla de que es un amalecita y es un descendiente de Amalek, o sea, ya como familia. Y todo empieza cuando nace Jacob y Esaú, donde con una persona nace una nación, al formar una familia y una descendencia. Esta es la historia del pueblo amalecita y su origen. Y vamos a leer la Biblia en, en esta historia que les voy a compartir en capítulos, y vamos a leer el capítulo 25 de Génesis, donde habla del nacimiento de Jacob y Esaú. Como saben, los amalecitas son descendientes de Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. E Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Desde tus entrañas, le contestó el Señor. El un, aquí dice, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, Rebeca, he aquí había gemelos en su vientre, o sea, había gemelitos. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. O sea, imagínense. Entonces nosotros vamos a ver cómo la historia nos dice cómo surgió el pueblo amalecita, y vamos a ver qué significa Esaú. Más adelante lo veremos. Esaú vende su primogenitura y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, era cazador, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, o sea, era muy casero. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, como ustedes ven, a veces el amor de padres es diferente. Y dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Aquí viene el significado de Esaú, que es rojo, donde vienen los edomitas, pueblo árabe. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, le dijo Jacob a Esaú. Entonces,
le dijo Esaú a Jacob que le diera a comer de ese guiso rojo, porque estaba muy cansado. Pues como Jacob era de casa, él hacía de comer, o sea, buen hombre casero. Entonces Jacob le dijo a Esaú, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Aquí habla de un desprecio a ser el primero. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso, que era el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto empieza, amigos, con, con este pueblo que iba a salir de los lomos de los edomitas que fueron la descendencia de Esaú. Entonces nosotros tenemos que aprender muchas cosas, amigos, muchas cosas que no sabemos. Y miren, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, o sea, hubo hambre en la tierra como hoy va a haber hambre en la tierra, puesto que todo se va a escasear, amigos, se va a escasear y aquí también hubo hambre. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahí está la promesa de que nacería un día el Mesías, el regalo prometido para la humanidad. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y como ven ustedes, ella ya era madre de un par de gemelitos. Y sucedió que después que él estuvo allí, muchos días Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y fue engrandecido hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Vean cómo empieza aquí a formarse los enemigos de Israel. Por un lado estamos hablando de los amalecitas, y por otro lado vienen los filisteos que tuvieron envidia. Entonces,
Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo a Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros eres tú. O sea, te has hecho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Ni miren otra cosa. Los pastores de Gerar riñeron. ¿Por qué siempre Israel está en guerra, amigos? Entonces, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esto quiere decir que había contención, habían disputado por el pozo. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que habla de enemistad, la enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues me han aborrecido y me echaron de entre ustedes. Y ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no hemos tocado, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron noticias acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Geteo. Aquí tenemos que poner atención. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, Esaú, a los 40 años de edad, tomó por mujer a Judith y a Basemat. Entonces, amigos, aquí está la historia comenzando a tener forma de, de la formación del pueblo amalecita, que no puedo decir esa palabra, es O-D-I-O, que si la pronuncio en el Facebook me quitan los videos. Hay algunas palabras que no puedo mencionar. Entonces, en el capítulo 27, Jacob obtiene la bendición de Isaac. O sea, Jacob y Esaú seguían creciendo.
Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. O sea, que cazara para él. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Fíjense lo que estamos leyendo, amigos. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciéndole, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces Jacob, se fue y los tomó, los cabritos, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, como a Isaac le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre Isaac y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Hijo mío, ven, acércate, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, para asegurarse. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció Jacob, porque pues él no veía, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y dijo diciendo, fíjense lo que dijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren,
y benditos los que te bendijeren. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Estamos viendo nosotros cómo Jacob fue bendecido por su padre Isaac, porque todo tiene un plan de Dios. Esaú aborreció su primogenitura. Él debería de haber recibido la bendición. Todo sucede por obra del Señor. Entonces, aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí, padre? Isaac respondió y le dijo a su hijo Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Y recuerden que el Señor dijo que el mayor servirá al menor cuando nacieron, por eso era tomado del calcañar, iba a ser servidor. Entonces le dijo entonces Isaac a Esaú: lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una bendición, una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío, y hazlo. Y Esaú eh, alzó su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Fíjense lo que le dice: por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Esas palabras tenemos que estudiarlas bien. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, cuando él muera, y yo mataré a mi hermano Jacob. Vean, la profecía se cumple. Por eso las naciones quieren destruir a Israel. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de ustedes, de ambos, dice, en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida. Fíjense lo que le dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacobo toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra,
¿para qué quiero la vida? Entonces, nos quedamos aquí en el 27 y vamos a seguir estudiando la historia, cómo surgieron los amalecitas y cómo ellos, cómo se transmitió la envidia, el odio y aparte cómo se transmitieron los deseos de matar y, y cómo creció eso en el corazón del pueblo de Esaú, donde, amigos, todo tiene consecuencias, todo tiene consecuencias. Y cómo vamos a ver cómo nació un pueblo amalecita y qué es lo que hizo con el pueblo de Dios, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Así de que nos vemos en otro capítulo y estudien la Biblia. Leímos esta mañana Génesis 27, 26, del nacimiento de Esaú, Génesis 25, 19, hasta Génesis 27. Mañana estudiaremos el capítulo 28 y tendremos también más acerca de los estudios que estamos llevando a cabo eh, respecto a Apocalipsis y vamos a seguir estudiando la Biblia. Prepárense, Cristo viene. El arrebatamiento va a suceder muy pronto y será en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos el día, pero debemos de estar preparados. Arrepiéntete. Cristianos, arrepiéntanse, no se dejen llevar por las cosas de este mundo. El que ama este mundo y sus deseos es enemigo de Dios. Tenemos que tomar nuestra cruz, renunciar a nuestros deseos, alimentar nuestros deseos carnales, alimentemos el espíritu, porque el espíritu es el que va a trascender en, en los planes de Dios. Dios les bendiga, nos vemos. Bendiciones para todos.